¿Cuánto tiempo? ¿3 horas? 3 horas. Entonces, ¿qué es el mate? El mate es una empresa familiar que produce carne de bovinos, de ovinos, de pollo y huevos bajo un manejo holístico de los recursos. Nuestra misión es generar alimentos sanos en un ambiente sustentable, generando impacto social, ambiental y económico. Una empresa con propósito. Por eso nuestra misión, además de producir, es divulgar esto para que más productores se sumen, haciendo capacitaciones y dando conferencias. El campo de Bruno funciona así. A las vacas le siguen las gallinas. También tiene ovejas, pollos y producen miel. Cada elemento de ese sistema potencia la eficiencia del otro. Y además, ayuda a la economía de la granja, porque su negocio ya no depende solo del precio del mercado de un producto. Nosotros empezamos por necesidad, porque con el sistema industrial sentíamos que la empresa iba a quebrar. Entonces fue el motivador para decir o cambiamos o quebramos. Ahora te voy a presentar a Federico, que fue un poco el motor del cambio y que es mi viejo. Hola Federico, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. No, gracias a vos por venir. Es un gusto recibirte. ¿Qué significa para vos este cambio de paradigma? Mira, esto además de un cambio de paradigmas, para mí significa un cambio de vida también y significa haber vuelto a empezar como productor en un mundo totalmente distinto a lo que habíamos hecho toda la vida. Esto nos ha generado un montón de satisfacciones y además de satisfacciones nos ha dado un poco la posibilidad de reinsertar a nuestros hijos y a las generaciones que siguen dentro del terreno rural. Los novillos son una de las claves de su negocio. Sí, son la clave y es la parte principal de ingresos de la empresa. Le acabamos de abrir la puerta. ¿Por qué los hacen? ¿Por qué las mueven? Acabamos de mover porque este sistema se trata de imitar a cómo en la naturaleza pastorean los herbívoros. Las grandes manadas de herbívoros en la naturaleza pastorean en grandes grupos compactos por un momento muy corto y luego se mueven a un nuevo lugar. Así lo hacían por la presencia de los depredadores. Como hoy en día no tenemos ya el depredador, imitamos ese movimiento gracias al alambre eléctrico, que nos permite tener grupos compactos e ir moviéndolo diariamente. Genial. La lluvia me hace pensar, ¿tu suelo tiene mayor absorción? Mayor absorción, y es por algo muy clave. Es que cada vez que el animal consume el pasto hasta abajo, las raíces se mueren en un 70-80%. Y todo este carbono, cada vez que la raíz se muere, queda acumulado en el suelo. Las pasturas y los pastizales son los grandes sumideros de carbono del mundo. Y mientras más carbono tenga un suelo, más agua almacena. ¿Este sistema de producción entonces puede ser una posible solución al calentamiento global? Es una de las únicas soluciones para fijar el carbono que anda dando vuelta y que sobra en la atmósfera. Si vos ves, muchas de las soluciones de hoy en día hablan de cómo reducir las emisiones, pero pocas hablan de cómo capturar el carbono que hay dando vuelta y que está en exceso. Y la respuesta está en esto, ¿no? En el pastoreo bien gestionado con bovinos y rumiantes. El ciclo del carbono funciona así. Las plantas, en conjunto con el sol y el agua, realizan la fotosíntesis. Absorben carbono del aire y lo transforman en carbohidratos, azúcares. Luego bombean parte de esos azúcares para alimentar a los microorganismos que usan ese carbono para generar el suelo. Sin este ciclo, no tendríamos agricultura. El gallinero se mueve cada 5, cada 7 días a un lugar nuevo. Entonces, una vez que las gallinas escarban, buscan pastorear un sector, cuando se terminan el pasto en ese lugar, la casilla se cierra por la noche y las gallinas se mudan a la mañana a un lugar nuevo. ¿Y al hacer eso le ofrecen un servicio al suelo? Un servicio ecosistémico importantísimo, porque la gallina con las garras escarba genera una perturbación estratégica que incita a expresar a muchas plantas nativas a germinar, además de airear el suelo y mejorar la infiltración. Un círculo virtuoso perfecto. Es un círculo virtuoso donde cada parte genera sinergia. ¿Y este sistema es más rentable? Es más rentable porque permite ver sus sistemas en confinamiento de gallinas en jaula para el productor reducir un 50-40% el consumo de alimentos. Porque la gallina no solamente come eso, sino que está pastoreando y buscando insectos para complementar su dieta natural.
Entonces, suelo sano, plantas sanas, gallinas felices. ¿Y cómo es el producto? El producto es de una alta calidad biológica. Este producto, para el que lo consume, no solamente va a estar consumiendo un huevo de alta calidad organoléptica, sino que también todo lo bueno del suelo y de la planta se transfiere a ese producto. Vamos a abrir los nidos donde ellas están poniendo y fíjate acá está el resultado final. ¿Y qué diferencia tiene este producto con uno de un sistema tradicional? Tiene no solamente un contenido de ácidos grasos y de vitaminas mucho más balanceados y mejor, sino que además es un huevo muy demandado por todo el rubro gastronómico, pastelero y de panaderías. ¿Por qué? Porque tiene una alta densidad. Fíjate vos lo espeso que es, ¿no? Y fíjate el color de la yema. Fíjate cuando lo tocas que no se rompe. Yo siempre lo que le comento a los consumidores, cuando una persona está enferma, se pone pálida. El huevo es lo mismo. Un huevo producido en jaula es muy pálido porque no es sano. Este huevo es denso y bien amarillo porque es un huevo muy saludable. ¿Y este monte, qué significa para ustedes? Es muy buena tu pregunta, Víctor. Este monte para nosotros significa un montón de cosas. Este monte, por los datos que tenemos, tiene más de 120 años sin intervención humana. Y aquí en este monte está guardado el suelo original de esta zona. Por eso para nosotros es nuestro norte y es el suelo que queremos lograr en el resto del campo. Este es el suelo virgen. Fíjense el color oscuro por el carbono, la granulometría, la infiltración. Y algo muy importante en el suelo siempre es el olor. Siempre para que un suelo tenga vida necesita tener olor. Es algo que por ahí hemos perdido, ¿no? Algo tan simple que sea un indicador tan importante. Un suelo sin olor es un suelo sin vida. Y fíjate que se siente ese olor a monte, a bosque muy claro. A bosque fresco. A bosque fresco. La tierra les habla. ¿Qué les dice? Esta tierra nos dice un montón de cosas y ojalá dentro de unos años podamos tener esta tierra en el resto del campo, porque en ese momento nuestro sistema productivo no va a tener techo. Dentro de la misma superficie donde se desarrollan todas las otras actividades, también se hace apícola. Entonces se produce miel y la abeja no solamente nos da este valioso producto, sino que tiene funciones muy importantes en el ecosistema. ¿Y tiene buen rendimiento estas colmenas? El rendimiento es buenísimo, es hasta el doble o el triple que colmenas que están puestas sobre sistemas convencionales, porque acá no se aplican insecticidas, que es la que a ellas las mata de manera muy fácil. Acá ellas pueden comer y hacer todo su trabajo tranquila, sin que estén afectadas por insumos químicos. O sea que desde el campo también se puede decir que están ofreciendo un servicio de polinizadores para la zona. Exactamente, y hoy hay muchos lugares del mundo donde las frutas no se producen por falta de abejas. Y acá fíjate cómo la abeja cumple un rol conectando, ¿no?, diferentes actores y plantas del sistema. A nosotros nos cambió la vida como productores, nos dio la posibilidad de ser libres económicamente, cosa que antes no teníamos esa sensación. Antes teníamos siempre esa sensación de ahogo, de presión financiera y de estar siempre al borde del abismo. Creo que es la situación de la mayoría de los productores, que dependiendo de cualquier variable pasan de ser eficientes a no eficientes o de ganar dinero a no ganar dinero. En estos sistemas productivos que se desacoplan de los insumos y que todo lo que se genera tranqueras adentro, se llega a lo que se llama la libertad financiera, y eso no tiene precio. Bien, interesantísimo el video que acabamos de ver, la experiencia del establecimiento de mate, Córdoba, Argentina. Y bueno, me gustaría ahora invitar a
al productor Bruno Basqueto para que nos pueda seguir contando más sobre esta interesante experiencia. Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Un gusto en saludarte. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar, por estar con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, un gustazo compartir con todos ustedes, con Michael, con Rubén. La verdad que súper agradecidos por la oportunidad. Genial. Bruno, nos gustaría que nos pudieras contar un poco más cuál ha sido la evolución y cuál fue la motivación principal de haber pasado de un sistema industrial, ¿cierto?, de pastoreo o de sistema ganadero a uno con objetivos ambientales, ¿cierto?, regenerativo, ecológico y también con también el objetivo de llegar a obtener un producto de mejor calidad y más sano. Sí, la verdad que ahora cuando pongamos el PowerPoint les voy a comentar un poquito cuál es nuestro contexto regional, pero nuestra principal motivación, como como dice ahí el video, ¿no? Fue la urgencia. Yo siempre digo, nosotros no cambiamos a esto por gusto en su momento, sino por necesidad, porque veníamos muy mal con el sistema industrial. Nosotros éramos productores de agricultura tradicional, producíamos soja y maíz. Y bueno, esperamos, como se dice acá en Argentina, tener el cuello, la soga en el cuello para poder hacer un replanteo, ¿no?, de lo que estábamos haciendo como empresa y como productores. Y sumado a eso también lo que empezamos a ver, ¿no?, en la parte ambiental, ¿no?, que veíamos que el campo cada vez rendía menos, que los suelos se estaban deteriorando, teníamos muchísimos problemas de escurrimiento y de erosión hídrica cuando había lluvias de mucha pluviometría. Y bueno, fueron esas dos las chispas, ¿no?, que nos hicieron entrar a eso, ¿no? Por ahí es un consejo que doy desde la experiencia, ¿no?, a otros productores, que no esperen, ¿no?, a llegar a la situación que estábamos nosotros para empezar con esto, ¿no?, que vayan abriendo por ahí la cabeza de antemano, porque bueno, con recursos siempre es más fácil cambiar. Así es. Bruno, si tienes la presentación ya preparada. Sí, ahí la presentamos. Sí, te invito a que nos puedas compartir. Mientras tanto, a los participantes les comento que todas las dudas que vayan surgiendo, comentarios, las vamos a hacer en los próximos bloques, ¿ya? Porque ahí va a haber espacio suficiente para interactuar, para discutir, ¿cierto? Vamos a ir aplicando los diferentes conceptos que se van a presentar en este primer bloque. Son conceptos introductorios, y qué mejor que hacerlo de la mano de esta gran experiencia del mate. Ahí estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, se ve súper bien. Perfecto. Ahí agrandamos pantalla y arrancamos. Ok. Bien, entonces los dejo con Bruno. Bueno, la idea de esta presentación es contar un poco la experiencia que hemos tenido en estos años. El mate hace desde el 2013 que está practicando la ganadería regenerativa. Hemos tenido muchísimos errores en el camino, así que muchas veces, en cambio de contarle de los errores, de los aciertos, le voy a contar de todos los errores. Ha sido un camino duro, pero bueno, la verdad que nunca nos arrepentimos, porque en estos años la hemos pasado muy bien, nos hemos divertido con lo que hacemos, y hoy podemos decir que es una empresa establecida, que le va bien. Así que está bueno compartir algunos conceptos. Para que ustedes se den una idea de dónde estamos ubicados, estamos al sur de la provincia de Córdoba, en una zona llana, que llueven aproximadamente 750 milímetros por año. Venimos de un año extremadamente seco, sobre todo este invierno.
Así que bueno, hemos tenido algunos problemas con la sequía, pero ya ahora las lluvias se normalizaron. Estamos a 100 metros sobre el nivel del mar y es un clima que tiene las lluvias bien concentradas en primavera-verano, ¿no? Nuestra estación seca está bien marcada en el invierno. Como les contaba, que entramos a esto por necesidad. Mi abuelo era tambero, era ganadero, cuando en el 2003 por ahí se dejó de hacer la actividad lechera, se entró a un sistema agrícola industrial y bueno, empezamos a percibir, como hoy pasa en gran parte de los sistemas de producción industrial, que nuestros costos aumentaban día a día y nuestra renta era cada vez más chica. Y como muchos sistemas industriales de gran escala se basan en rentas muy bajas a nivel de superficie y en escalas grandes. Eso es sumamente nocivo para productores chicos o medianos como nosotros, porque si uno no crece todos los años en este tipo de sistemas, los niveles de renta se van haciendo cada vez más bajos y es muy complicado, ¿no?, mantenerse. Entonces, bueno, esa dificultad financiera que sufrimos ahí en el 2012 nos hizo replantearnos, ¿no?, y ver que había otras posibilidades. Y bueno, ahí gracias al ingeniero Luis Carlos Piñero Machado, que en paz descanse, tuvimos la oportunidad de conocerlo, de conocer campos que estaban produciendo de esta manera y meternos en esto. Algunos problemas que se están dando en nuestra región, es una región que históricamente era mixta o ganadera y hoy se ha ido yendo hacia la agricultura y hoy hay muy malos manejos, ¿no?, de los recursos, sobre todo el recurso suelo. Fíjense, estas son todas fotos de mi región, fotos de erosión hídrica. Una de las principales problemáticas que convivimos es que las calles, los caminos para llegar a los campos, a los establecimientos, han empezado a funcionar como canales de drenajes del agua porque los suelos están con muy baja capacidad de infiltración, producto de los malos manejos. Entonces muchas veces llueve, esa agua vuelca en los caminos y se genera, ¿no?, toda esta rotura, fíjense también de los tendidos eléctricos. Entonces está empezando a generar problemas estructurales muy, muy graves para después poder acceder, sacar la producción. O sea, está generando muchas externalidades negativas los sistemas industriales, ¿no? La erosión eólica, fíjense en la otra foto, el éxodo rural, la concentración de esa gente en villas suburbanas, en suburbios. Hoy Argentina lamentablemente tiene menos del 6% de población rural, no queda nadie, el campo está totalmente deshabitado. Es muy triste, ¿no? Esto es una foto de un establecimiento acá de la región, todas las casas abandonadas, ya los campos se han quedado sin tanques, sin alambrados, sin molinos, sin casas, sin galpones. Eso se fue abandonando, ¿no? Y es un costo que nos dejó todo el sistema, ¿no?, industrial que nos metimos. Mucha de esa gente se fue del campo, se fue de ambientes rurales y terminó, ¿no?, en estos lugares, ¿no?, que creo que si vamos a abordar la agroecología o la agricultura orgánica, el factor social es algo clave, es algo muy, muy importante que podamos insertar, ¿no?, en los proyectos en nuestra comunidad y que tranquera afuera esto impacten de manera positiva, ¿no? Bueno, otras externalidades, contaminación, erosión hídrica, el tema de los efluentes y la contaminación de las napas. En toda esta región, todo lo que es ganadería se dejó de hacer en pastoreo o en sistemas basados en los procesos y se fueron a sistemas de feedlots o de confinamiento. Esto está ocasionando, ¿no?, que en esos sectores todo toda la bosta, toda la orina que generan esos rumiantes se concentren en estos lugares, como se ve en la foto. Eso se va infiltrando y después contamina las napas y tenemos problemas que las napas están altas de nitratos y que no son aptas para consumos. Hay una falta, ¿no?, de recirculación de los nutrientes dentro de los sistemas productivos. Esta es una foto que se las quería mostrar porque es súper interesante. Es una comparación entre dos campos de la zona. Una donde se hace un manejo en pastoreo racional ya hace más de 20 años y pegada al lado un campo que se hace agricultura continua, ¿no?, donde no se hacen buenas rotaciones. Fíjense, hay un escalón de 40 centímetros de un campo al otro. Esa
Esto es tristísimo, ¿no? Porque este productor de la derecha a lo mejor tuvo rentabilidad, tuvo buenos números en la parte económica, pero esta persona perdió 40 centímetros, ¿no?, de su suelo. Es una escala geológica para volver a recuperarlo, ¿no? Entonces, como técnicos, como productores, tenemos que empezar, ¿no?, a poner el ojo en esto, ¿no? No podemos tener los suelos como los tenemos. Estos son gráficos, yo después lo dejo si lo quieren compartir, pero la importancia, ¿no?, que tiene la ganadería regenerativa para mantener los niveles de carbono en los suelos en zonas semiáridas como en las que yo produzco y como es gran parte, ¿no?, de Sudamérica. Ya otras situaciones de contexto mundial, el movimiento vegano, por nombrar un movimiento, pero se están dando muchos movimientos de consumidores que ya esperan de nosotros como productores otro tipo, ¿no?, de proceso productivo, otro tipo de trato con los animales, y si no empezamos a ver, ¿no?, que tenemos que generar otro tipo de producto para el consumidor, va a ser muy difícil, ¿no?, que a largo plazo nuestras producciones tengan un buen lobby en los consumidores. Hoy las vacas son culpables, ¿no?, según la prensa del calentamiento global, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Depende de en qué sistema productivo nosotros las insertemos, si esa vaca es un problema o es una solución, ¿no? No es lo mismo esta foto de arriba que esta foto de abajo. En la foto de arriba sí se está generando calentamiento global, pérdida de carbono, pérdida de nitrógeno, pero en la foto de abajo, esa pastura bien manejada, haciendo pulsos de acumulación de carbono, está almacenando mucho más carbono en el suelo de lo que las vacas emiten como metano, ¿no? Entonces todo depende del manejo que nosotros apliquemos como gerentes, ¿no?, de un sistema de producción animal. Desde que comenzamos a producir en el 2013, nuestra misión fue tener una empresa con 3 patas, ¿no? Una pata económica, una pata ecológica y una pata social. Esto es muy importante, ¿no? Las empresas deben generar un lucro, obviamente, porque todos necesitamos para vivir, pero deben generar, tranqueras afuera, externalidades ecológicas y sociales positivas, ¿no? Debemos regenerar el suelo donde producimos, regenerar los recursos, el agua, generar aire limpio, y necesitamos también integrar, ¿no?, a la comunidad, ¿no?, que nuestros proyectos impacten positivamente en la zona donde se desarrollan. Eso creo que es hoy la pata que más tiene que trabajar la agroecología y la agricultura orgánica. La ganadería, hecha de la forma que nosotros la proponemos, es un negocio solar. ¿Y por qué es un negocio solar? Porque nuestro principal insumo es el sol, ¿no? Tratamos de todo el sol que se pueda convertirlo en pasto y después ese pasto convertirlo a productos animales que podamos comercializar, ¿no? Hoy los negocios agropecuarios, de una manera muy resumida, ¿no?, la utilidad que generan es una diferencia, ¿no?, entre los ingresos y los egresos. Y dentro del componente ingreso, el precio generalmente no lo manejamos o viene puesto desde afuera, ¿no? Si bien se pueden hacer estrategias para hacer una diferenciación de precios, generalmente ese precio lo pone el mercado y como productores, como técnicos, no tenemos mucho para trabajar sobre ese componente. Pero sí podemos, tranquera adentro, lograr la máxima producción sostenible por hectárea y disminuir costos, ¿no? Hoy la ganadería regenerativa, el pastoreo racional guasán, el manejo holístico, o sea, todas las variantes de la ganadería regenerativa tienen como una pata muy fuerte que es disminuir los costos, ¿no? Porque nos empezamos a basar en procesos y no en insumos. En ambientes como donde está inserto el mate, ambientes semihúmedos a semiáridos, los herbívoros son muy importantes para poder mantener la fertilidad de los suelos a largo plazo. Fíjense cómo es el régimen de lluvias de la zona de esta zona de Córdoba, donde yo produzco. Más de 3/4 del territorio argentino tiene regímenes de precipitaciones similares, donde tenemos épocas húmedas y épocas secas. Y nosotros en estos ambientes sí o sí necesitamos tener en las rotaciones herbívoros, pastizales o pasturas para mantener los niveles de carbono a largo plazo, ¿no?
Hoy ya hay muchos estudios acá en Argentina del CREA, del INTA, de APRESID, de muchas instituciones, donde sistemas puramente agrícolas no son viables a largo plazo, ¿no? Necesitamos la ganadería y necesitamos los rumiantes para poder mantener la fertilidad de los suelos. Siempre, ¿no?, que estos herbívoros sean gestionados bajo un buen manejo, ¿no? Esto son fotos de Uruguay, del norte uruguayo, la zona de Tacuarembó, Cuchilla de Laureles. Fíjense cómo está el suelo, ¿no? Una degradación enorme, ya llegando prácticamente a la piedra por un mal manejo de los herbívoros dentro de ese ecosistema, ¿no? Entonces no es que todo tipo de ganadería va a ser beneficiosa, sino que tiene que ser una ganadería bien gestionada, ¿no? Hoy toda la Patagonia argentina, parte de la Patagonia chilena, por ejemplo, están muy degradadas por un muy mal manejo de los ovinos en esos ambientes, ¿no? Y el problema no es para nada el ovino, ¿no?, sino es cómo nosotros gestionamos al ovino dentro de ese ambiente. Como se explicaba en el video anterior, la ganadería regenerativa es hacer un biomimetismo, ¿no?, de imitar a cómo los herbívoros se mueven en la naturaleza, ¿no?, en hacer pulsos de pastoreo, donde se pastorea con muchos animales en un área, en una superficie relativamente pequeña, y se va cambiando de sector, dando tiempo, ¿no?, a que el sector pastoreado se recupere, y recién cuando se recupera se vuelve, ¿no?, a pastorear con los animales. Esto lo hacían en la naturaleza, era un proceso que se hacía de manera natural, ¿no? Los depredadores incitaban a los herbívoros a estar en grandes manadas y a que estos se vayan moviendo permanentemente. Una vez que las manadas pastoreaban un determinado sector, recién volvían a ese mismo lugar cuando los pastos se habían recuperado. Hoy, gracias a la tecnología más revolucionaria que ha tenido la ganadería, que es el alambrado eléctrico, tenemos la posibilidad de, a un costo bajísimo, poder imitar ese proceso con nuestros herbívoros o animales domésticos. Esto seguramente Michael lo va a explicar y lo va a desarrollar mucho mejor que yo. Yo me voy a centrar más en la experiencia, pero nos basamos en unas leyes que se llaman de reposo y de ocupación, que son nada más que hacer ocupaciones cortas y descansos largos, ¿no?, para permitir al pasto recuperarse, a que sus raíces puedan almacenar las reservas necesarias, y solamente entramos a pastorear cuando ya se dio, ¿no?, esta curva sigmoidea y el pasto llega a su punto óptimo de reposo. La vaca tiene diferentes herramientas para ayudarnos a regenerar si son bien gestionadas, ¿no? Tiene la boca, que cosecha, el rumen, que inocula, y bueno, el bosteo, ¿no?, que nos ayuda a inocular y a volver a poblar al suelo de toda esa diversidad biológica que muchas veces con las técnicas de la agricultura industrial se habían perdido, ¿no? En esta zona que se usa grandes cantidades de insumos en la agricultura, o en las zonas donde todavía se sigue arando, los suelos empiezan a empobrecerse en su biodiversidad, ¿no? Son suelos que prácticamente no tienen vida. Una forma de inocularlos rápidamente es a través del bosteo con los animales. Y el efecto más importante es el de las pezuñas, ¿no?, que genera una perturbación, un impacto sobre el suelo, que siempre que sea un impacto de alta carga de animales por poco tiempo y descansos largos, ayuda, ¿no?, ese pisoteo a que se rompa la costra del suelo, a que germinen semillas, a que infiltre mejor el agua, a que se den procesos de intercambio gaseoso en el suelo. Ahora esa misma pezuña, si son tiempos de ocupación largos, descansos mal administrados o pastoreos extensivos, el efecto es todo lo contrario, ¿no? Compactación, degradación, pérdida de especies valiosas. Entonces es una cuestión de cuánto tiempo, ¿no?, yo impacto el suelo y cómo manejo estos herbívoros sobre la superficie de mi establecimiento. El mate, como modelo de negocio, se divide sus unidades de negocio en dos: negocios de flujo de caja, negocios de ganancia de capital. Los negocios de flujo de caja son la producción de huevos, la producción de pollos y todo lo que tiene que ver con las asesorías y las visitas guiadas. Este año, bueno, por la pandemia que nos ha afectado a todos, esta actividad se ha visto muy reducida, pero en el 2019 recibimos cerca de 600 personas en el mate, hemos recibido cerca de 700 en el 2018.
Así que bueno, es una actividad que cada vez es más importante para nosotros. Y por otro lado, los negocios de ganancia de capital, la principal fuente de ingreso del mate es la producción de novillos de exportación. Después también tenemos un módulo de producción ovina y también se produce miel de manera tercerizada, ¿no? A través de apicultores que instalan sus colmenas en nuestro establecimiento y nos pagan un porcentaje de la miel producida. El mate tiene 330 hectáreas, de las cuales 283 están destinadas al pastoreo con bovino y 30 destinadas al pastoreo con ovino. El resto son áreas de reserva, caminos o áreas que no se utilizan directamente para la producción. Hay toda una división de la tierra en base a poder efectuar este manejo, ¿no? Está todo dividido en módulos y en parcelas. Estas parcelas nos permiten generar tiempos de ocupación corto y de descanso largo. Esto seguramente después Michael también lo va a profundizar. Actualmente ya tenemos agua en todos los potreros, entonces el concepto es que el agua vaya al animal y no el animal al agua. Eso nos permite tener el agua cerca, que todo el bosteo, toda la orina se concentren en los potreros y que podamos aprovechar toda esa fertilidad en el lugar que los necesitamos, ¿no? Para generar más pasto y eso nos permita tener más carga. Estos novillos que se producen son novillos con certificación orgánica, parte de esta producción va a exportación y parte se comercializa en el mercado interno. Estos animales se terminan 100% a pasto usando estrategias que se llama de despunte y repaso, ¿no? Que son los animales que están próximos a la venta, van consumiendo la parte superior del pasto, el 30% superior de la pradera, donde se concentra toda la mejor calidad, todos los aminoácidos, toda la energía del pasto, para poder rápidamente engordar y poder salir a la venta. Y después otro grupo va repasando el pasto remanente, ¿no? Y así siempre vamos teniendo grupos de despunte y grupos de repaso, según cuáles están más próximos para salir al mercado. ¿Se puede terminar animales a pasto? Sí se puede, requiere darle una vuelta de rosca al manejo, pero sí se puede. No nos olvidemos que los rumiantes han evolucionado por miles de años, ¿no? Para consumir forrajes y que no necesitamos los granos para engordarlos. En algunas regiones puede ser que sea accesible, que sea un subproducto, se puede plantear también su utilización, no es que sea contrario a la suplementación. El año pasado se produjeron 510 kilos vivos por hectárea en la producción de novillos, para la zona es algo muy bueno. Vean el grado de terminación que tienen esos animales, que son excelentes. En alguna de estas pruebas que vinimos haciendo, estos son algunos datos del año anterior, donde habíamos hecho una tesis con la Universidad de Río Cuarto y tuvimos machos en ese despunte, en ese pastoreo de despunte que les mencionaba, que lograron hasta 816 gramos por día, ¿no? Lo que fue muy bueno. Acá algunas de las marcas que en Argentina comercializan nuestra carne, ya con la certificación orgánica, estas son góndolas del Carrefour, por ejemplo. Esto no es una marca propia, es una marca de un tercero a la que nosotros le vendemos la producción y ellos la comercializan con su marca. Como empresa todavía tenemos una deuda y es por ahí lo que estamos tratando, ¿no? a ir, es poder generar una marca propia y poder llegar a las góndolas con una marca y con la carne envasada al vacío. Hoy por ahí la parte legislativa, burocrática, hace que hoy a un productor sea muy complicado, ¿no? Llegar directamente al mercado, por lo menos con la carne bovina. Pero bueno, ese es por ahí nuestra falencia y nuestro desafío a futuro, poder llegar más cerquita del consumidor. También tenemos un módulo de producción ovina que complementa esta actividad ovina. En esto sí hacemos tanto la parte de la cría como del engorde, ¿no? Tenemos nosotros las madres. Algunas fotos, se maneja el mismo concepto, ¿no? De utilizar altas cargas instantáneas con pastoreos por periodos cortos y después descansos largos. Fíjense qué hermosa foto, hay más de
En esa foto hay más de 1000 cabezas pastoreando sobre un cuarto de hectárea. Ha sido todo un desafío poder adecuar las instalaciones al manejo de ovinos, los ovinos por la lana. La lana funciona como un aislante de la corriente eléctrica, entonces es mucho más difícil manejarlos. Estas son las instalaciones que teníamos, ahora también estamos haciendo un replanteo de las instalaciones en base a la experiencia, pero estas fueron instalaciones que nos funcionaron muy bien, que tenían un alambre a 70, 40 y a 20, y siempre se debe usar un electrificador de más potencia para poder controlar a los ovinos dentro de los potreros. Pero una especie muy rústica, una especie que se desempeña muy bien en el pastoreo racional Guasán. Hay que aprender, ¿no?, a interpretarlas, a ver cómo se comportan siempre como manada, pero una vez que uno le agarra la mano es una especie muy interesante, sobre todo para pequeños productores que por ahí tienen una escala que no les permite tener bovinos, pero sí le permite tener ovinos, ¿no? Entonces, una alternativa que está buena. En Argentina hoy todavía la cadena cárnica del ovino está poco desarrollada, eso es una limitante, hay poco, por lo menos en mi zona, que no es una zona tradicional de producción ovina, hay pocos frigoríficos y no está muy instalada la carne en las carnicerías, en los supermercados, entonces fue un poco lo que más costó al principio poder insertar el producto en las góndolas, pero bueno, de a poquito se fue haciendo el mercado y hoy la verdad que se vende bien el producto, pero falta sobre todo planes, diría nacionales, para que la carne ovina sea un componente más importante en el plato. Estos son algunos datos de la producción del año pasado. Se había llegado a una carga muy buena de ovinos por hectárea, prácticamente arriba de los 3 equivalentes vacas por hectárea con ovinos. Entonces la renta que genera por unidad de superficie generalmente es mejor que la vaca, y aparte vendemos buena parte de nuestra producción ovina directamente al consumidor acá en nuestras comunidades cercanas. Las otras dos actividades que realiza el mate son las actividades avícolas. Estas sí son bien con un enfoque local, regional. Todo lo que es la producción tanto de pollos como de huevos se comercializa en un área de 100 kilómetros a la redonda, no nos vamos más lejos que eso. Y gran parte a su vez en Adelia María, que es el pueblo, la comunidad más cercana a donde tenemos nuestro establecimiento, donde está el mate. Lo que es la producción de pollo en pastoreo arranca con los pollitos bebé de un día, se les hace una recría de 20 días a galpón y luego los 20 días salen a estos sistemas de jaulas móviles que están inspiradas en el trabajo de Joel Salatin. Son jaulas que todos los días se van moviendo a un lugar nuevo, entonces con esta infraestructura uno ¿qué hace? Hace que el pollo, además de comer el grano, de comer su ración, vaya comiendo pasto, coma insectos y esté siempre sobre una superficie limpia, ¿no? Entonces eso mejora mucho la sanidad y ayuda a que no tengamos que usar ningún tipo de fármaco, antibiótico o muchas otras cosas que se utilizan en la producción tradicional, por el hecho que generalmente en las grandes naves de producción de aves los pollos viven desde el día 1 hasta el día de faena en el mismo lugar, ¿no? Eso termina siendo un fangal donde literalmente viven, ¿no?, sobre su propia mierda, y bueno, genera un producto que es totalmente distinto a lo que se genera en la producción de aves de esta forma. Estos sistemas por suerte se vienen extendiendo y hoy se está practicando a todas las escalas. Nosotros esto es una escala pequeña, se producen entre 200 y 250 aves mensuales, pero hoy hay productores que están desarrollando naves, ¿no?, galpones como estos que ven en las fotos, pero mucho más grandes, galpones que pueden alojar 3.000 a 4.000 aves y que se mueven con tractor, ¿no? Se mueven tiradas con tractor, pero bajo el mismo concepto, ¿no?, que todos los días las aves estén sobre un sector limpio y que puedan comer una porción de pasto fresco aparte de la ración de alimentos. Fíjense, las zonas pastoreadas por los pollos son excelentes pastoreadores. Los sectores donde se pastorea con las aves después tienen una producción excelente de pasto
por el contenido de nitrógeno y de fósforo de esos excrementos. Fíjense algunas fotos del producto final, ¿no? Un pollo bien pigmentado de color amarillo por todos los carotenos, las xantofilas que consumen del pasto y que después se traducen como pigmentos a la piel y a la grasa. Es nuestro principal diferenciador de este pollo. Actualmente lo que es la producción de pollos, tenemos una habilitación local de la comunidad de Adelia María y podemos comercializar de manera legal dentro de todo lo que es el ejido urbano de Adelia María. No podemos salir a otras ciudades o a otros lugares con estos animales faenados, ¿no? Entonces se faena en el propio establecimiento y se vende acá en el área más inmediata al mate. Bueno, y la otra unidad de producción avícola es la producción de huevos. Esto es a lo que la empresa está apostando y lo que le estamos metiendo más ficha, porque bueno, vemos que la demanda es muy buena y que desde el punto de vista de las habilitaciones y para mandar el producto directamente a las góndolas es mucho menos engorroso que todo lo que tenga que ver con las carnes. Entonces fue una de las razones por las que se apostó más a la producción de huevos. Tenemos varios, bueno, de estos módulos. Estos módulos son como gallineros, pero montados sobre estructuras móviles, son como casillas. En estos gallineros se monta toda la infraestructura que se montaría en un gallinero tradicional, las perchas para que duerman, los nidos, hay comederos, hay bebederos. La única diferencia es que esto permanentemente se va moviendo hacia un sector nuevo, ¿no? Para esto se utilizan redes eléctricas que son específicas para pastorear con aves, con las que se rodean los gallineros, y permanentemente, una vez por semana, cada 5 o 7 días, movemos todo esto hacia un lugar nuevo, ¿no? Entonces vean cómo queda, ¿no?, el sector pastoreado. Una vez que las gallinas ya consumieron todo el pasto, en ese sector que le armamos como potrero, se va con un tractor, se enganchan estos gallineros móviles y se los lleva hacia un sector nuevo. Esto permite hacer un ahorro muy importante en los costos. Las gallinas son excelentes forrajeadoras, son muy activas buscando insectos, lombrices, gusanos en el suelo, y actualmente estamos con un consumo diario de 85 gramos de alimento por día y por gallina. En algunos momentos del año eso baja hasta 75, varía un poquito, depende de la época del año, versus los 130 gramos por día que aproximadamente come una gallina en jaula, ¿no? Entonces es un ahorro más que sustancioso. Estamos logrando una producción de 280, 290 huevos por gallina por año, y la mayoría de nuestra producción se destina a lugares especializados que venden productos orgánicos, productos agroecológicos, y también mucho a los que son los rubros gastronómicos. Acá algunas fotitos para que vean cómo se pone el gallinero, se arma la red alrededor, un esquema, y todos los comederos se ponen bien repartidos en toda la superficie de pastoreo para que las gallinas pastoreen de manera homogénea, ¿no? Si uno pone todos los comederos en el mismo sector, es como que se sobrepastorea un lugar y el otro no van. Entonces hay que repartir bien, ¿no?, todos los comederos para que ellas forrajen de manera homogénea. Cada una vista aérea, ¿no?, del pastoreo, la gallina toma sol. Bueno, todos beneficios, ¿no?, donde la calidad de vida de estas aves y el bienestar es excelente, ¿no?, versus los sistemas donde viven 3 jaulas, ¿no?, encerradas en una jaula. Estos módulos tienen una puerta para que entre el operador y una rampa para que entren y suban las gallinas. Acá está un poco lo que es, bueno, la parte de marketing, el packaging y cómo se comercializan nuestros huevos. Hoy, después, bueno, de un trabajo arduo, hemos logrado posicionarnos zonalmente a los huevos del mate, y la verdad que se está vendiendo muy bien. La verdad que nos pone muy contentos porque se ha logrado una comunión, ¿no?, con los consumidores que han apostado, ¿no?, y que quieren consumir este tipo de
de producto, ¿no? Y eso lo hemos ido haciendo de a poquito. Nosotros tenemos una política de puertas abiertas. Cualquier persona que quiera ir a ver cómo se produce, cómo son los procesos, puede ir cualquier día a ver. No hay ningún inconveniente, no hay nada que esconder. Y también, bueno, se ha trabajado muchísimo desde la parte de las redes para poder llegar principalmente a ese público, ¿no? Al público, al consumidor, a la persona que por ahí está en la ciudad y que no está tan relacionado al sector rural, ¿no? Hoy creo que es el principal desafío de la agricultura orgánica, la agroecología, es poder generar un lobby positivo e instalarse en el consumidor. Creo que en la medida que como sector hagamos esto, con medidas coordinadas, no aisladas, entre todos los productores, entre las cámaras que nuclean a los productores, creo que tenemos una gran oportunidad, ¿no?, de meternos en todas las mesas y de todas las familias. Las aves también cumplen una función importante, que es escarbar las bostas de los bovinos y comerse todas las larvas de los parásitos y de los gusanos que nacen acá. Entonces, esas larvas que se generan en la bosta son una fuente de proteína gratis para la gallina, pero también estamos haciendo, ¿no?, una desparasitación biológica. Algunas ventajas de producir aves dentro de explotaciones ganaderas es que se diversifica la renta, que se generan ingresos adicionales, que se genera flujo de caja. El negocio ganadero es generalmente un negocio muy estacional, donde hay ventas muy concentradas en pocas partes del año. En cambio, la producción de huevo o de pollo, uno puede escalonarla para todas las semanas tener ingresos. Eso es muy bueno desde el punto de vista de la caja de la empresa. Son productos que también se puede hacer venta directa al consumidor, que generan mano de obra adicional, que se puede intensificar sobre la misma superficie, y para establecimientos productores de granos también podemos darle un valor agregado, ¿no?, a esos granos. Bueno, acá está un poco cómo son los márgenes. Esto, bueno, se los puedo dejar para que lo vean, con más o menos los proyectos evaluados a 3 años cada 1000 gallinas. Y bueno, cerrando, para contarles algunas cosas, algunas dificultades, algunas oportunidades que hemos visto en estos años. Como algo positivo es que en esta región la producción agrícola tradicional genera más o menos un empleo cada 3.000 hectáreas, porque es muy bajo. En nuestro caso tenemos 4 puestos de trabajo fijos, más el aporte nuestro, que somos 3, en 330 hectáreas. Además se genera mano de obra estacional, como son las esquilas de las ovejas y la recolección de miel. Es una oportunidad, la verdad, de generar muchísima mano de obra genuina. En el mercado local de Adelia María se comercializan anualmente unos 2.500 pollos, 200 corderos y unos 200.000 huevos. Eso ayuda a que se disminuyan de manera enorme todo lo que son los costos logísticos e impositivos intermediarios, ya que todo esto prácticamente va del mate hacia Adelia María, no hay mucho entremedio. En cuanto a la parte de multiplicación, impacto social que ha tenido el mate, como le decía, nos visitan unas 500, 600 personas anualmente, nos han visitado escuelas, universidades, productores, hemos hecho cursos con muchos referentes internacionales, se han filmado 3 documentales. Estas visitas, o esta parte más, si se le quiere llamar, hasta de turismo, porque se ha convertido en una actividad que mueve buena cantidad de gente, generan gastos en la localidad, en la parte hotelera, gastronómica, por lo que, bueno, también es un aporte más que hace el proyecto. Bueno, estas son algunas fotos de todas las visitas, cursos, capacitaciones que hemos hecho. En estas visitas se cierran, ¿no?, estas actividades de capacitación se cierran siempre con un almuerzo, con una cena, donde se ofrecen todos los productos que se producen, y a su vez se hace una venta de estos productos a quien quiera llevárselos. Y bueno, en cuanto a las dificultades que hemos encontrado en estos años, es cómo comercializar los productos en otros puntos del país. Hoy prácticamente toda la cadena de logística en cuanto a alimentos está armada para otro tipo de sistemas, y muchas veces las escalas
o el tipo de productos que nosotros ofrecemos, no conseguimos, ¿no?, la logística para colocarlo, ¿no?, en los lugares que muchas veces nos demandan. Hemos tenido muchos conflictos con vecinos que usan agroquímicos, problemas de derivas. Hace poco estamos implantando un bosque comestible de 1 hectárea. Bueno, ya nos secaron un montón de plantas el problema de la deriva de agroquímicos de vecinos. En esto hay falta de legislación y falta de conciencia. En el mercado argentino todavía falta desarrollo del mercado para estos productos. Faltan políticas de largo plazo. Eso es algo que la naturaleza no trabaja con plazos largos y es muy difícil, ¿no? Si cada vez que, esto creo que es algo principalmente que nos pasa a nosotros en Argentina, pero a otros países también les puede pasar, cada vez que se cambia el gobierno, se cambian las políticas y muchas veces lo que uno tenía proyectado tiene que sobre la marcha salir para atrás y replantearlo. Toda la maquinaria, la investigación y la tecnología generalmente están desarrollados para otros modelos, entonces en esto requiere, bueno, mucha materia gris. Y bueno, este es un problema estructural que es prácticamente de toda Latinoamérica, la falta de caminos y servicios de calidad para la población rural. Este es un tema que a mí principalmente me enoja mucho. Es muy triste no andar y que en el campo no tengamos buenos caminos, no tengamos buenos servicios, no tengamos acceso a internet y que muchas veces ni siquiera la gente que vive en el campo tenga posibilidad de mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? Entonces, esto es algo que en la medida que como los países y los gobiernos no apuesten al sector rural, va a ser muy difícil, lamentablemente, que se desarrollen sistemas a gran escala de agroecología, de agricultura orgánica, porque son sistemas que requieren gente, ¿no? Tiene que estar la gente ahí, que es lo lindo, y hay una falta de infraestructura tremenda, ¿no? Yo muchas veces campo que asesoro, llueve y no puedo pasar por un mes por el mal estado de los caminos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, en la época que vivimos, la persona que vive en el campo debería tener las mismas facilidades y oportunidades que la persona que vive en las ciudades, ¿no? Eso creo que es un punto muy importante a trabajar. Bueno, el lobby de las empresas, los paradigmas de la academia. Hoy la academia lamentablemente tiene su foco puesto en otra cosa y no en estos modelos, y el miedo a cambiar, ¿no? Eso a todos nos afecta. Oportunidades, los bonos de carbono, que creo que ya se vienen, la creciente demanda de consumidores cada vez más consciente, la posibilidad de exportar. Hoy hay de Europa, de Japón, de Estados Unidos, China está empujando fuerte también una gran demanda de este tipo de productos. El turismo rural es una oportunidad espectacular, más con esto que ha pasado con la pandemia, creo que hay que explotarla. Servicios de capacitación y asesoría. La agricultura industrial en muchas zonas está colapsada y se necesitan buenas nuevas oportunidades. Y bueno, finalmente les dejo, si alguno lo quiere adquirir, para interiorizarse más todavía en lo que hacemos. En Chile ya se está distribuyendo, es un libro que escribimos junto a un gran amigo que es Juan Dutra Queirán, donde desarrollamos más en específico toda la parte técnica de lo que se charló con mi experiencia y con la de él en Uruguay. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por la oportunidad, y bueno, espero haber sido claro en lo que quería transmitir. Bien, muchas gracias, Bruno. Fue una presentación muy, muy completa, muy clara. Yo creo que todos estábamos muy atentos a lo que tú nos contabas. Y bueno, tu experiencia demuestra que sin duda es posible gestionar y llevar a cabo un sistema ganadero sustentable y también rentable, que es lo que a algunos productores les preocupa a veces, y por eso no deciden hacer estos cambios que son bastante profundos en el sistema. Así que te agradecemos nuevamente tu participación y tu buena disposición por compartir tu experiencia, que es bastante completa y que
refleja muy bien lo que se viene para más adelante. O sea, sin duda el camino a seguir en el sector ganadero para poder lograr una ganadería sustentable, no solo en Argentina, sino que también en otros países de Latinoamérica y del mundo. Así que te dejo entonces. Ya estamos próximos al primer break. Vamos a tener un pequeño break, ¿ok? Y antes de pasar al break, quiero darle el pase a Rodrigo, que nos tiene que dar una información respecto del taller, ¿ok? Luego del break, seguiremos con Rubén Contreras y Michael, quienes complementarán los conceptos que nos presentó Bruno sobre ganadería agroecológica o regenerativa, para que vayamos profundizando en los temas y luego los podamos aplicar en algunos ejercicios que nuestros expositores nos tienen preparados.